Imagina ser ciudadano del mayor imperio de la antigüedad, rodeado de acueductos, templos y coliseos. Ahora imagina que todo eso lo pagas tú. En la Roma antigua, el peso de los impuestos no era solo una cuestión financiera, era un asunto de ciudadanía, poder y supervivencia. Porque en Roma, como hoy, los impuestos definían quién mandaba, quién obedecía y quién sobrevivía. Quién decidía cuánto pagar y por qué. ¿Era justo o simplemente inevitable? En este video descubrirás cómo se financiaba el imperio más vasto de su tiempo, cuánto pagaba un romano promedio y qué consecuencias tenía no pagar. Y de paso entenderás por qué la historia fiscal de Roma es también la historia de su declive. Todo gran imperio necesita una fuente estable de ingresos, una cosa dura y difícil de conseguir, sobre todo en la antigüedad. ¿Cómo lo hacía Roma? Antes de tener impuestos estructurados, Roma se financiaba con un método simple y brutal: la conquista. Cada nueva provincia significaba un nuevo botín, una nueva población que debía pagar tributos al vencedor. Era un sistema de expansión que se autofinanciaba, hasta que dejó de funcionar. El problema surgió cuando ya no quedaban territorios fáciles de conquistar. Entonces Roma tuvo que institucionalizar el cobro. Así nacieron los tributa, impuestos directos aplicados a las provincias conquistadas, calculados en función de su población y riqueza. Y los vectigalia, ingresos indirectos procedentes de peajes, tasas de aduanas, alquileres de tierras públicas y, sobre todo, impuestos sobre el comercio. Lo más llamativo es que no era el Estado quien cobraba directamente estos impuestos. Roma los subasta a publicanos, recaudadores privados que adelantaban al Estado el dinero estimado y luego cobraban a la población, con intereses. Esto abría la puerta al abuso. Muchos publicanos, especialmente en provincias como Asia o Judea, exprimían al campesino hasta arruinarlo. La presión fiscal, lejos de fomentar el desarrollo, generaba pobreza estructural y rebeliones. ¿Y cómo podían sostener ese modelo? ¿No se quejaban los campesinos? Un ejemplo claro de rebelión fue en el siglo I a.C. Cicerón denunció en sus cartas los excesos de estos recaudadores en Asia Menor. El tributo ya no era solo una obligación económica, se convertía en instrumento de dominación. Los publicanos eran temidos como ejércitos civiles. Así, el primer problema de los impuestos romanos fue su privatización. Roma no diseñó un sistema justo, sino uno eficaz para sí misma. El coste lo pagaban los súbditos. Y la moraleja es clara: cuando los impuestos sirven más para enriquecer a unos pocos que para sostener lo común, el sistema se vuelve inestable desde su raíz. Aún así te vas a preguntar, ¿cómo lo hicieron si al final Roma fue un gran imperio? Cuando la conquista dejó de ser suficiente, Roma entendió que necesitaba algo más duradero que el saqueo. Un sistema administrativo capaz de controlar y recaudar de forma continua, y para eso creó una maquinaria impresionante. El censo fue el primer pilar. Cada 5 años los censores registraban a los ciudadanos, evaluaban su riqueza y asignaban obligaciones fiscales. No pagar impuestos no era solo delito, era desaparecer del mapa cívico. Pero en las provincias donde la mayoría no era ciudadana romana, el control era más complejo. Allí surgieron los procuradores, funcionarios imperiales que supervisaban las finanzas locales, y los decuriones, aristócratas locales obligados a garantizar el cobro en sus comunidades. Si no lograban recaudar lo suficiente, debían pagar de su propio bolsillo. Este sistema de presión generó resentimiento y corrupción a gran escala. A nivel práctico, los impuestos se pagaban en monedas, grano, ganado o trabajo. Algunos campesinos dedicaban semanas enteras del año a cumplir con estas cargas. Otros terminaban vendiendo sus tierras para saldar sus deudas fiscales. En Egipto, por ejemplo, los papiros registran que hasta los burros eran grabados. Nada escapaba al control fiscal. La burocracia romana era detallista y despiadada. Las tablillas de cera, los registros de villa y los informes a Roma formaban parte de una red de control que unía al campesino más pobre con el palacio imperial. El resultado: una recaudación constante, pero también una carga que asfixiaba a quienes producían la riqueza. Y había más. En muchas regiones se exigían también monera, obligaciones no monetarias como proveer transporte, animales o incluso trabajo gratuito para obras públicas. En la teoría eran contribuciones cívicas, en la práctica eran imposiciones obligatorias, y quien no cumplía era castigado. El impuesto no era solo fiscal, era físico. Los historiadores estiman que entre tributos, vectigalia, munera y tasas, un romano medio podía ver entre el 20 y el 40% de su producción absorbida por el sistema. Una cifra colosal si consideramos la ausencia de servicios públicos comparables a los actuales. Y aquí aparece un dilema eterno: ¿cuánta fiscalidad es necesaria para sostener un estado y cuándo se convierte en parasitaria? Roma caminaba esa línea con precisión hasta que empezó a cruzarla, porque si el estado exige mucho y devuelve poco, la lealtad se rompe, y eso para un imperio es una sentencia. Uno de los problemas más profundos del sistema fiscal romano era su profunda desigualdad. ¿Cómo se organizaban para pagar? ¿Pagaban todos lo mismo o unos más que otros? No todos los habitantes del imperio pagaban lo mismo. De hecho, muchos de los que más tenían pagaban menos o directamente nada. Mientras tanto, los pequeños propietarios, campesinos y comerciantes
comerciantes soportaban la mayor parte del esfuerzo fiscal. Los senadores incuestres, las clases altas romanas, estaban exentos de muchos impuestos directos. En su lugar, contribuían simbólicamente mediante donaciones públicas o el patrocinio de obras y espectáculos, pero estas contribuciones eran voluntarias y a menudo más una inversión en prestigio personal que una carga real. En cambio, el campesino debía entregar parte de su cosecha cada año, lloviera o no. Además, los ciudadanos romanos en la capital disfrutaban de privilegios especiales. Por ejemplo, recibían el anona, el reparto gratuito o subvencionado de grano, y estaban protegidos por leyes que limitaban ciertos abusos fiscales. Las provincias, en cambio, eran explotadas como máquinas de tributo, pagaban más y recibían menos. Aún peor, durante las guerras civiles o las crisis económicas, las clases altas podían resguardarse en sus villas, acumular reservas o incluso negociar con el poder. Los pequeños contribuyentes no tenían esa opción. Si no pagaban, perdían tierras, libertad o incluso la vida. La presión era ineludible y la desigualdad institucional. Esta distribución injusta generó un resentimiento silencioso pero persistente. En muchas zonas del imperio, especialmente en Oriente y el norte de África, las revueltas contra el poder romano nacían del hartazgo fiscal, y aunque la represión era brutal, el mensaje quedaba claro: el sistema tributario era insostenible si se percibía como injusto. Las fuentes arqueológicas también confirman este malestar. En inscripciones halladas en Hispania y Asia Menor aparecen quejas veladas contra los gravamina y apelaciones a la clemencia del emperador. Esas voces, aunque pocas, reflejan un clima de tensión continua. Fue así durante mucho tiempo. A lo largo de los siglos, el sistema se fue agravando. A medida que el imperio se expandía, aumentaban los gastos militares, las pensiones a veteranos y el mantenimiento de infraestructuras. Pero los que sostenían esa maquinaria eran los mismos, los de abajo. Y cuando esos cimientos se resintieron, el edificio entero empezó a tambalearse. Roma construyó carreteras, acueductos y termas, pero también construyó una estructura fiscal que castigaba a los débiles y blindaba a los poderosos. Y en ese desequilibrio nació una grieta que con los siglos contribuiría al colapso. Porque un sistema en el que unos pagan por todos no puede sostenerse para siempre. Por lo tanto, ¿podríamos decir que el sistema era justo o injusto? ¿Era sostenible en el tiempo? Cuando un sistema fiscal se percibe como injusto, las grietas no tardan en multiplicarse. Y en Roma, esas grietas se convirtieron en fisuras que terminaron por resquebrajar la estabilidad imperial. A partir del siglo III, la combinación de inflación, guerras continuas, crisis agrarias y creciente presión tributaria empujó a muchos romanos, sobre todo en las provincias, a buscar maneras de escapar del sistema. La evasión fiscal no era nueva, pero sí se volvió masiva. Algunos agricultores abandonaban sus tierras para no tener que pagar, otros se refugiaban bajo la protección de grandes terratenientes, los llamados patronos, a cambio de trabajo y fidelidad. Nacía así el embrión de la relación feudal, porque si el Estado ya no protegía ni ofrecía estabilidad, mejor era entregarse al poder privado que podía garantizar subsistencia. La base del imperio se vaciaba mientras surgían redes de poder descentralizadas, más estables, pero profundamente desiguales. Por otro lado, las élites urbanas encontraron métodos más sofisticados para evadir. Ocultaban propiedades, falseaban censos y usaban influencias para eludir cargas. Incluso algunas ciudades lograban favores imperiales que los eximían de tributos durante décadas. Las desigualdades que ya eran evidentes en el siglo I se agravaron exponencialmente. El emperador Diocleciano intentó frenar este proceso a finales del siglo III con una reforma fiscal radical. Fijó precios, obligó a declarar tierras y censó a la población con nuevos criterios, pero no logró más que provocar más resistencia. Su sucesor, Constantino, intentó fortalecer la burocracia y hacerla más eficiente, pero el problema era más profundo, ya nadie creía en el sistema. Mientras tanto, los grandes ganadores de este derrumbe fiscal eran los grandes propietarios y los altos funcionarios, que acumulaban tierras, privilegios y poder. A medida que el Estado perdía control, ellos ganaban influencia. La paradoja era evidente: el imperio que una vez recaudó para crecer, ahora se desangraba tratando de sostenerse. La moraleja es clara: cuando los impuestos son tan altos que destruyen la base productiva y tan injustos que fomentan la evasión, el sistema se desploma. Roma no cayó solo por invasiones bárbaras, cayó porque su sistema fiscal dejó de ser legítimo, y en ese vacío otros poderes ocuparon el lugar del Estado. Un aviso para cualquier sociedad que crea que se puede exprimir indefinidamente sin romper nada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de los romanos? ¿Gestionaban bien el dinero? Los impuestos son el alma de cualquier estado, pero también puede ser su talón de Aquiles. Roma lo aprendió tarde. Su sistema fiscal, que en un inicio sostuvo la grandeza imperial, terminó por corroerla desde dentro. ¿Por qué? Porque perdió el equilibrio entre exigencia y legitimidad, porque dejó de parecer justo, porque su estructura no repartía el esfuerzo ni devolvía confianza. Hoy, 2000 años después, los paralelismos son evidentes. La concentración de riqueza, la evasión de grandes capitales, el peso fiscal sobre las clases medias y bajas, las burocracias que castigan al débil pero perdonan al poderoso. Todo eso ya lo vivió Roma, y su final fue una lección histórica. Cuando el sistema favorece a unos pocos y exprime al resto, la cohesión social se rompe. En lugar de cohesionar, los impuestos romanos dividieron. En lugar de construir ciudadanía, generaron súbditos resignados o rebeldes. Cuando los tributos se perciben como castigo en lugar de contribución, el vínculo entre el Estado y la sociedad se degrada. También nos deja otra enseñanza: no basta con recaudar, hay que saber para qué se va a recaudar. Un sistema fiscal legítimo no solo exige, también protege, redistribuye y construye.
Roma falló en esa reciprocidad. Por eso la gente dejó de creer, de pagar, de luchar por un orden común. Prefirieron pactar con poderes locales, huir, esconderse o resistir. En resumen, el sistema fiscal romano fue poderoso, innovador y eficaz, pero también fue desigual, cruel y miope. Funcionó mientras el imperio crecía, pero colapsó cuando hizo falta lealtad, equidad y visión a largo plazo. Entender cómo Roma recaudó y cómo dejó de hacerlo no es solo un ejercicio histórico, es una advertencia, porque el poder, incluso el más grande, no se sostiene solo con fuerza, se sostiene con justicia, y cuando esa justicia falla, ni el imperio más vasto puede evitar el colapso. Si este análisis te ha hecho pensar, comparte, comenta y sigue explorando con nosotros la historia económica que aún moldea nuestro presente.